Hola muchachos. La clase de hoy va a tratar sobre las teorías del poblamiento de nuestro continente, cómo se pobló América. Existen muchas teorías, no las vamos a ver todas. Existen mitos, leyendas, etc. Están clasificadas en teorías científicas y teorías no científicas, que ahí es donde entran pues, los mitos, las leyendas, ¿no? Etcétera. Que es importante también conocerlas. Eh, yo les voy a hablar sobre dos teorías consideradas científicas y dos teorías consideradas no científicas. ¿Okay? Dos y dos. Eh, bueno, entraría primero con las teorías consideradas científicas. Les voy a hablar primero pues de la teoría que tiene más pruebas científicas, ¿ok? Pruebas científicas e históricas. De hecho, pues muchos científicos, muchos investigadores, historiadores, antropólogos, arqueólogos, pues la dan como un hecho, ¿no? Pero vamos a ver por qué sigue en calidad de teoría y no es una verdad absoluta. ¿Cuál es esta teoría a la que me refiero? Es la teoría del estrecho de Bering, que seguramente han escuchado el nombrecito y a lo mejor tienen ya algunas nociones. Entonces la idea aquí es pues recordar esta teoría y los que de plano pues nunca habían escuchado sobre ella o que no tienen muy claro en qué consiste, pues que les quede esa claridad. Esta teoría explica que el hombre llegó por primera vez a nuestro continente pues efectivamente, por algo que se le conoció como un estrecho entre lo que es, pues, el final del continente asiático, ¿no? Que se le conoce como Siberia, y Alaska, que es parte de nuestro continente americano, que está hasta el norte, ¿no? Ahí ubican a Alaska. Entonces, entre Siberia y Alaska se creó pues un pequeño estrecho, ¿no? ¿Y cómo se creó ese llamado estrecho de Bering? Pues esto sucedió en la última glaciación que tuvo nuestro planeta, o si le quieren llamar la última era del hielo, así les suena más por las películas, ¿verdad? Entonces, de las dos formas es correcto, ¿no? La última glaciación o la última era del hielo. ¿Qué pasó con los mares? Pues se congelaron, ¿no? O sea, bajaron las temperaturas muchísimo. Estamos hablando de más de 30 grados bajo cero, pues se congelaron. Quedó una mezcla ahí entre hielo y tierra, entre Siberia y Alaska, y pues obviamente pues se hizo pues como un puente, un estrecho. Primeramente pues pasaron los animales, ¿no? Como los grandes mamuts, y posteriormente el hombre primitivo asiático. Todos sabemos que, bueno, no es una verdad absoluta, porque en la historia ya comentamos que pues entra las verdades científicas, la subjetividad, pero todos los antropólogos, los científicos, los arqueólogos concuerdan en que el origen del hombre en general, está en África. ¿Y por qué dicen que está en África? Porque ahí es donde se han encontrado los restos fósiles del hombre primitivo más antiguo. ¿Ok? Entonces, obvio, por lógica, ¿no? Gracias a esos hallazgos que se han tenido de los restos fósiles del hombre primitivo, pues, y utilizando la famosa prueba del carbono 14, que así es como determinan la antigüedad de esos fósiles, de esos huesos, pues dicen, aquí en África es donde se han encontrado los restos más antiguos del hombre primitivo, ya como Homo sapiens. Y pues se presume, ¿no? Se supone que de África empezó a emigrar el hombre en procesos muy lentos a Medio Oriente, a Europa Occidental, a Asia,
y finalmente pues que llegó a nuestro continente, a América. Es un hecho, hasta ahorita por los hallazgos que ha habido, que nuestro continente ha sido o fue el último en ser poblado por el Homo sapiens, por el hombre ya pensante. ¿Por qué se dice eso? Porque los restos que se han encontrado en América pues son los más nuevos, digamos, ¿no? De hecho, pues en el video que se les presentó en Classroom, ¿no? Sobre Naya, ahí viene pues este tema, ¿no? De aproximadamente 13.000 años de antigüedad de esos restos, ¿no? De esta jovencita, que era una adolescente primitiva, que ¿no? Se habla de aproximadamente de 14 a 17 años, más o menos, eso determinan los antropólogos físicos. Y bueno, es el resto más antiguo que se ha encontrado en América, ¿no? Este hallazgo ahí en Quintana Roo, en los cenotes de Quintana Roo, o sea, en las aguas subterráneas, pues ahí encontraron a Naya, ¿no? Como vieron en el video. Y obviamente estos hallazgos pues ayudan a tratar de explicar científicamente cómo fue poblado pues los diferentes continentes de nuestro planeta. Pero pues les repito, estos restos de Naya pues son los más nuevos en comparación a los que se han encontrado en Asia, en Europa y sobre todo en África, que les repito, son los restos más antiguos. Entonces, esta teoría del estrecho de Bering supone que el hombre pasó de África al continente asiático, ¿no? Ahí también se esparció a Europa, y de Asia, del continente asiático, pasó a nuestro continente americano, por medio de ese famoso estrecho de Bering que se formó, que ya les comenté. Entonces pasaron los animales, pasaron los mamuts, y el hombre primitivo asiático, pues obviamente cazaba a los mamuts, que si no se acuerdan cuáles son los mamuts, ese es Manny, pues, ¿no? En la película de la Era del Hielo. Unos bestias enormes, mucho más enormes que los elefantes que conocemos en la actualidad, con unos colmillotes y obviamente pues una piel muy muy gruesa, ¿no? Entonces el hombre primitivo iba en cacería de estas grandes bestias. Por supuesto que no era nada sencillo, no era fácil, pero valía la pena intentarlo, porque si lograban cazar uno, pues aseguraban comida por varias semanas, ¿no? Y aparte de la comida, pues aseguraban pues la piel del mamut para quitarse y sobrevivir al frío, porque les repito, estamos hablando de la última glaciación de nuestro planeta, la última era del hielo, y pues era un frío de los mil demonios. Obviamente muchos hombres morían tanto de frío como de inanición, o sea, de hambre, y también muchos morían en el intento de cazar a estos grandes mamuts, pero les repito, valía la pena el riesgo, por eso lo hacían. Entonces, ahí van las manadas de mamuts y ahí va el hombre primitivo, ¿no? También cruzando, siguiéndolos y cruzando el estrecho de Bering. Entonces, esta teoría dice que nuestro continente fue poblado de norte, o sea, entró por Alaska y en varias migraciones finalmente fue bajando hacia pues el sur de nuestro continente, y que así fue poblado. ¿Cuáles son las pruebas científicas históricas que tiene? Que pues efectivamente ya es un hecho, un comprobado, que existió ese estrecho de Bering, porque pues tanto los geólogos que estudian la Tierra, los antropólogos, etcétera, ellos pueden determinar si alguna tierra en algún tiempo estuvo en la superficie, que no siempre estuvo en el fondo del océano.
Y pues obviamente ahí determinaron que efectivamente ahí se formó ese puente, ese estrecho. Obviamente después de que se descongelaron los mares, que terminó la glaciación, pues los mares recuperaron sus mareas normales y desapareció ese puente, ¿no? Y quedó como sigue en la actualidad, ¿no? Con mar ahí. Pero, pues como duró muchos años el puente, pues pudieron pasar muchos hombres primitivos asiáticos hacia nuestro continente. Entonces esta teoría dice que el origen del hombre americano es asiático, que de Asia pasó a América. ¿Okay? Les decía, ¿por qué sigue siendo una teoría y no es una verdad absoluta? Porque resulta ser que con este nuevo hallazgo de Naya de 13.000 años, ¿no? Que fue encontrado en Quintana Roo, o sea, digamos, un poquito, casi en el centro de nuestro continente, a lo mejor un poco más hacia arriba, pues dicen que no los restos más antiguos del continente americano deberían de estar hasta el norte de nuestro continente, porque pues por ahí pasó primero, que no los restos más antiguos tendrían que estar en Alaska o Canadá, ¿no? Porque les repito, no crean que el hombre primitivo pasó corriendo y hacia el sur de nuestro continente, no, eran migraciones paulatinas, lentas, eran procesos lentos, a pesar de que eran nómadas, tenían sus territorios de recorrido por, por, por mucho tiempo. Entonces, los críticos de esta teoría del estrecho de Bering dicen, a ver, ¿cómo me pueden explicar de que los restos más antiguos del hombre americano no están en el norte? ¿Por qué no están en el norte? Se supone que por ahí murieron los primeros hombres, ahí tuvieron que haber muerto los primeros hombres. Bueno, ese es el detalle, ¿no?, que tiene la teoría del estrecho de Bering. Obviamente los científicos que apoyan esta teoría dicen, por supuesto que debe de haber restos más antiguos en el norte, en Alaska o Canadá. Es cuestión de que tengamos esos hallazgos, ¿no?, de que los encontremos. Pero mientras no los encuentren, pues va a seguir ese pequeño detallito, ¿no? Entonces, por eso siguen las investigaciones, nunca paran, porque pues todavía quedan cosas por explicar, ¿no? Por digamos, armar bien el rompecabezas. Bueno, esa sería la teoría del estrecho de Bering, una teoría considerada científica. La otra teoría considerada científica es la llamada teoría de las islas polinesias o Australia polinésica. Esta teoría dice, si ubican a Australia, ¿no? Ahí les va a salir la imagen, en Oceanía. Australia está rodeada de alguna manera de un conjunto de islas, archipiélagos, o sea, más de 1.000 islas, ¿no? Por eso son llamados archipiélagos, y se dice que en estas islas, conocidas como islas polinésicas o islas de la Polinesia, los habitantes de estas islas que ya se aventuraban al mar en canoas, ¿no?, en canoas rudimentarias, y que bueno, que se aventuraban al mar y que muchos de ellos eran arrastrados por las corrientes, se los llevaba la corriente hacia el oriente, ¿no? Y como nuestro planeta es redondo, pues salían por el occidente y finalmente que llegaron a Sudamérica, al sur de nuestro continente. Se han encontrado restos en Chile, en Argentina, y dicen, ¿no?, así fue como llegó el hombre a nuestro continente, llegó por mar y llegaron por las islas polinesias estas que están pues ahí rodeando a Australia. Entonces, es considerada teoría científica porque sí, efectivamente se dice que el hombre ya en esas, porque estamos hablando de 10.000 años atrás, ¿no?, sí utilizaba cierto tipo de canoa, se aventuraba al mar, y bueno, tiene ciertas pruebas, ¿no? Pero no tiene más pruebas que la teoría del estrecho de Bering. Pero bueno, es considerada científica porque sí tiene ciertas pruebas. Ahora,
las dos teorías consideradas no científicas, pero que son populares o que se habla mucho de ellas. Una de ellas es la famosa teoría de la Atlántida. Seguramente han escuchado el nombre. Se dice que hace también miles de años atrás existió, bueno, Platón, este filósofo griego, lo llamó ciudad, ¿no? La ciudad perdida de la Atlántida. Pero pues los científicos dicen que si existió no era ciudad, sino era un pedazo de tierra mucho más grande, o sea, que era un continente que mantenía unido a América con Europa y que pues ahí vivían los Atlantis, ¿no? Los habitantes de la Atlántida, que eran, se supone, una gran civilización, inclusive pues los marcan como que eran gigantes, ¿no? Y que tenían grandes edificios, que tenían mucho desarrollo y que los hombres, estos Atlantis, pasaron primero de Europa, bueno, todo se origina en África, dijimos, ¿no? El hombre que de África pasó a Europa y luego pasó a la Atlántida, ¿no? Que estaría en lo que actualmente es el Océano Atlántico, ¿no? Que ahí fundaron su civilización, pero que luego hubo terremotos, maremotos, que trajeron maremotos y que finalmente ese gran pedazo de tierra se desprendió de América y de Europa y parte de África y finalmente se hundió, que quedó sumergido en el océano, lo que actualmente se llama el Océano Atlántico. Obviamente es considerada no científica porque no hay suficientes pruebas sobre esta, inclusive algunos le llaman pues una leyenda, ¿no? La leyenda de la Atlántida. Obviamente se sigue buscando, hay muchos documentales sobre la Atlántida, los buzos, los geólogos siguen buscando en el Océano Atlántico pues pruebas sobre que alguna vez existió esa gran civilización. Se han encontrado pues protuberancias en el fondo del Océano Atlántico, o sea, como montañas, y pues algunos dicen que esas son pruebas de edificios, ¿no? De construcciones de alguna manera en la Atlántida, pero no son suficientes pruebas, pues, ¿no? Entonces es considerada como no científica, como leyenda, pero es importante que ustedes conozcan de qué es eso de la Atlántida, ¿no? Ok. Otra teoría no científica es la llamada teoría del autoctonismo. Seguramente ustedes han escuchado la palabra autóctono. ¿Qué es lo autóctono? Lo que pertenece a un lugar en específico. ¿Okay? Por ejemplo, cuando dicen, no sé, ese tipo de cactáceas es autóctona de Baja California Sur. Es decir, aquí nada más se da ese tipo de cactácea. ¿No? Entonces, esta teoría se llama el autoctonismo porque esta teoría sobre el origen del hombre americano dice, señores, el hombre americano no vino de ningún lado, no vino de Asia ni vino por mar de las islas Polinesias, no vino de ningún lado. Aquí en América, en nuestro continente, hubo un hombre autóctono, es decir, hubo un tipo de primate también que evolucionó. Así como en África, aquí también. ¿Okay? Evolucionó y finalmente llegó al Homo sapiens. Entonces, el hombre de América es autóctono de nuestro continente. Esto es lo que plantea esta teoría, ¿no? Y sí, obviamente dicen, tuvo un proceso tardío, por eso, pues los restos que se han encontrado en América pues son más nuevos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que los demás continentes, porque aquí fue tardía la evolución. Sí, a lo mejor suena muy bonito, ¿no? Que haya un hombre que evolucionó aquí en América y que el origen del hombre americano es autóctono, ¿no? Pero no tiene mayores pruebas científicas, ¿no? Entonces es como una idea, un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los restos que se han encontrado del hombre primitivo aquí en América coinciden en estatura, en aspectos faciales con el hombre primitivo asiático. ¿Okay? Entonces la gran mayoría de las teorías
dicen que el origen del hombre americano es asiático, o sea que de Asia pasó a América. El problema de algunas teorías es decir, bueno, ¿cómo pasó a América? Está la del estrecho de Bering que dice que por allá por el norte, ¿no? Está la de las islas polinesias que dice no, llegó por mar y llegó de las islas que están ahí cerca de Australia. Pero la teoría del autoctonismo dice que no llegó de ningún lado, que aquí evolucionó. ¿Ok? Bueno, esas serían las cuatro teorías a presentar. Las dos consideradas científicas más importantes y dos consideradas no científicas. ¿Ok? Espero que haya quedado más o menos claro. Y aquí cerraríamos la sesión y ahí seguimos en contacto. Gracias.